Varias cosas, ¿no? Voy a saludar de inmediato a Rafael Belaúnde Llosa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimado ministro, bienvenido a Sol TV. Usted ha escuchado ya con nosotros. Supongo que también ha escuchado la lisura de la presidenta que ha salido envalentonada, ¿no? Ella dice ahí en Piura de que Perú es uno de los países que tiene la economía más sólida y que el costo de vida es el más bajo de América Latina. Eh, y también, bueno, habla de la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Que teman todos los delincuentes al gobierno. ¿Cómo lo analiza? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eso es, como se diría criollamente, toque, o en su caso, retoque, ¿no? La verdad de las cosas es que el Perú va a tener 4 puntos del PBI de déficit fiscal, a pesar de que tenemos los precios de los metales en precios récord. La verdad de las cosas es que la inversión privada está estancada de hace por lo menos 8 años. La verdad de las cosas es que el informe del INEI que su gobierno quiso ocultarle a la ciudadanía muestra que la pobreza extrema y la pobreza ha aumentado más insidiosamente en las zonas rurales después de muchos años. Hemos retrocedido 15 años en la lucha contra la pobreza, la anemia infantil en niños de 36 meses o menos ha aumentado, la mitad de los niños de 3 años o menos padece anemia, la mitad de los niños de menos de 10 años vive con desnutrición crónica. Ese es el legado del desastroso e inepto gobierno de la señora Boluarte. ¿Usted le cree cuando escuchamos a la presidenta decir que ahora pues los extorsionadores van a ir presos, ¿no? Ella ha salido a gritonear y decir de que su gobierno está enfrentando fehacientemente la criminalidad. ¿Usted le cree? Yo creo que ella está en el poder para usufructuar, digamos, de las mieles del poder, pero vemos cómo cuando se publica la agenda de la señora Boluarte son páginas vacías, páginas en blanco, ¿no? Hay un abandono absoluto. O sea, este gobierno ha renunciado a gobernar con tal de durar hasta el 28 de julio del 2026. Y para poder hacerlo es que ha aceptado las condiciones que le impone un Congreso que también está lleno de sinvergüenzas, que sacan leyes en favor del crimen organizado y que también extorsionan a sus trabajadores, porque pedirle la mitad del sueldo a un empleado a cambio de no votarlo es una extorsión, también es una extorsión. Así es, Entonces, así es. no creo que podamos esperar leyes contra la extorsión que provengan de un recinto donde una cantidad muy elevada de sus miembros se dedica también a la extorsión. En Entonces, efecto, sí, sí, coincidimos con usted. Y la presidenta ha dicho de que el que delinque es porque no tiene un ingreso. eso pues, basta ver los videos de Pedro Castillo entrando a Serratea, o los sinvergüenzas, los ladrones del Club de la Construcción, todos multimillonarios que le han robado al Perú miles de millones de dólares. Ujú. O los congresistas mochasueldos, o los congresistas que falsifican boletas. Es decir, en el Perú, la tragedia de la pobreza es que hay millones de personas pobres, pero que son honestas y trabajadoras. Entonces, la delincuencia tiene que ver con un asunto de formación, de catadura moral, de fibra moral. Entonces, no se puede inferir que porque uno es pobre va a tender a la delincuencia. Me parece un insulto a millones de peruanos que se parten el lomo pues trabajando de sol a sol. De estadista la presidenta muy poco. No, el caso de la señora Boluarte pues es un caso vergonzoso en la historia de las presidencias de la República. El legado en general de este quinquenio bueno, nos tendríamos que remontar a varios atrás. Lo que ocurre es que tiene que haber en el Perú una regeneración de la clase política, ¿no? Ujú. Una regeneración no solamente ideológica, es decir, tiene que renovarse la izquierda, la derecha, el conservadurismo, el progresismo, tiene que haber nuevos actores políticos, gente que entienda la política y la cosa pública como un apostolado, no como un medio para llenarse los bolsillos de dinero, ¿no? Ahora, haciendo ya este análisis, el Congreso y el gobierno pierden la batalla. eh, Hay un Congreso y un gobierno débil
frente al crimen organizado? Bueno, yo creo que el Perú está perdiendo la batalla contra el crimen, eso es evidente. Ujú, Y se está, el nivel, el grado, la velocidad con la que esto se está descomponiendo es muy alta. ujú, No hay economía de mercado, no hay sistema de mercado que funcione si es que uno no puede salir a la calle sin pagar un cupo, si es que un bodeguero no puede operar sin pagar un cupo, si es que una obra civil no se puede hacer sin pagar un cupo. Entonces, esto se tiene que abordar como una guerra prácticamente, y esto tiene que estar conducido por quien preside el gobierno. Es decir, solo la institución de la presidencia de la República tiene el poder cohesionador para aglutinar a los actores relevantes en esto, que es el Ejecutivo, que es el Poder Judicial, que es la Fiscalía, ¿no? Y que ujú, son, por ejemplo, las empresas de transporte, de comunicaciones, que tienen que proveer la información cuando el juez la solicita, bueno, la tienen que proveer diligentemente. El sistema financiero, cuando el juez lo solicita, tienen que dar información del circuito, porque muchas de estas extorsiones se hacen utilizando estos métodos pues, modernos de pago como Yape, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, se requiere una coordinación muy estrecha y esto solo se puede hacer, esto tiene que funcionar como un puño, y solo el poder que tiene la presidencia, la investidura presidencial, va a poder lograr esa cohesión que se requiere para dar batalla a este flagelo que es la criminalidad, pero sobre todo la extorsión. ¿Usted coincide con la presidenta y con algunos parlamentarios que estamos en un escenario de terrorismo urbano? Bueno, se le puede llamar terrorismo urbano. Yo creo que al final lo que acá tiene que retornar el imperio de la ley. Ujú, El país tiene que ser un lugar donde los ciudadanos de bien se puedan desarrollar sin temer por su vida. Entonces se le puede poner terrorismo urbano, en el pasado se usó la figura de terrorismo agravado. Más que la etiqueta, lo que hay que ver es la sustancia, ¿no? ¿Qué hay ujú, detrás? Y ahí yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? ujú. Sí es importante tener un grupo cohesionado, compacto, no muy numeroso, como fue el GEIN en el caso de la lucha contra el terrorismo, un grupo que genere inteligencia operativa, pero que tiene que tener pues el respaldo, también la coordinación de jueces y fiscales que autoricen los allanamientos. Hoy el Congreso se ha dedicado a Ah, obstruir los allanamientos. Hay una ujú, ley anti-allanamientos. ujú. O sea, el allanamiento es una broma ahora. Así es. Mientras que, entonces, después se tiene que generar cooperación pues, de los medios Las de empresas de transporte. telecomunicaciones, Ujú, de los bancos. Tiene que ujú. haber un marco normativo que facilite eso. Y el otro tema son los penales. El grueso de las extorsiones salen desde los penales, por más que tienen bloqueadores de señal de celular, que Hacen lo que. misteriosa o convenientemente se averían en momentos convenientes para que estas extorsiones se produzcan. Entonces Usted. los penales tienen que Ajá. estar a 4.300 metros, en zonas donde no hay señal de celular, sencillamente para evitar que este sistema se corrompa. Y hay Ah, dos temas, si me permites rápidamente. Otro es, hay que bajar la edad de imputabilidad, porque los sicarios, el crimen busca menores de edad para hacer el sicariato. Entonces, delito de adulto se tiene que juzgar como adulto, así ajá. sea un menor de edad. Y el otro tema es la reincidencia en delitos menores, porque un cogotero roba una cartera, roba un celular, a la semana está en la calle. Entonces, bueno, a la segunda o a la tercera, la ley debería obligar a un tiempo forzoso de pena privativa de libertad en un penal. De Es decir, acuerdo. robas 3 veces el celular, te vas 2 años pues, a la cárcel mandatoriamente. Ahora, usted es integrante del movimiento político, del Partido Político Libertad Popular. De ser gobierno, ¿ustedes escucharían a la población? Ellos piden, en su mayoría, aquí en Sol TV, que las Fuerzas Armadas combatan, ¿no? La criminalidad, la delincuencia. Inclusive algunos parlamentarios en este programa han deslizado la posibilidad de que se copie el modelo ecuatoriano. Bueno, acá lo importante es que quien preside el gobierno, quien personifica a la nación, esté a la vanguardia de la lucha contra el crimen. Esto es como una guerra, como fue la guerra
que hemos tenido en el Perú, externa o la guerra Mm, interna con el terrorismo, esto tiene que ser la primera prioridad de la acción de gobierno. Y tiene que esto venir acompañado de un paquete de reformas que le dé a un grupo de oficiales de la policía las herramientas para actuar. Este grupo de reformas tiene que también tener un componente de protección legal, porque después vemos lo que le pasa a los oficiales y a los suboficiales que luchan contra el crimen, ¿no? Entonces, y de los elementos para generar inteligencia, porque la extorsión genera un trazo del dinero, ¿no ves? Se tiene que producir el intercambio para realizar el pago extorsivo. Entonces, es fácil, o más que fácil, es posible hacer un seguimiento, es posible generar de inteligencia acuerdo. operativa. Ajá. Ahora, usted ha sido ministro de Energía y Minas. Eh, en Patá se declara estado de emergencia, en Trujillo también. Los mineros ilegales son los nuevos ricos, por ejemplo, en Trujillo, en La Libertad, ¿no? La minería ilegal financia el crimen organizado. Bueno, financia el crimen organizado. El caso de Patás, lo que ha ocurrido es que el crimen organizado, las bandas muy violentas, el sicariato, que comenzó brindándole apoyo a la minería ilegal, hoy han tomado control de la minería ilegal. Ahora, acá hay varios temas que son de fondo. La minería ilegal se facilita mucho por el tema del reinfo, por ejemplo, porque basta Sí. tener un reinfo para tener libertad de comercializar el oro. Y como no hay trazabilidad del origen del oro, oro robado se comercializa y se lleva a la costa. En el caso de Patás, que han salido decenas de miles de camionadas volquetadas de mineral robado, eso baja en su gran mayoría a la costa, a plantas concentradoras y procesadoras que se conocen. Hemos visto que hay un escándalo, un lío, parece un pleito entre estas empresas y cómo trafican con el oro robado, ¿no? O el oro ilegal. Entonces, Ujú. hay que poner el coto a la minería ilegal y eso pasa. Hay que revisar el tema del reinfo, el oro que se comercializa tiene que ser trazable y después hay que poner pues candado a las fronteras porque resulta que Bolivia de casi no exportar ni producir oro ahora es la principal fuente de ingreso que tiene Bolivia y eso es todo oro que sale pues del Perú, ¿no? Así es, en efecto, en efecto. Muchísimas gracias, como siempre, por sus comentarios a Rafael Belaúnde Llosa, Muchas gracias. ex ministro de Energía y Minas e integrante del movimiento político Libertad Popular. Muchísimas gracias y que tenga un Gracias. excelente inicio de Buenas semana. tardes, un saludo.